Amigos y amigas, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Transmitimos el sol de las noticias para todo el mundo y ya contamos con nuestra visita en nuestra entrevista para hoy. Se trata de Isis Romero. Ella es licenciada en psicología, psicóloga clínica con 15 años de experiencia en adolescentes y adultos. Es además portavoz de la campaña Escuela para Padres. Actualmente es directora del programa Tu Sexto Sentido en Canal 10 de televisión. Es candidata a diputada por el partido Alianza Patriótica. A continuación, el licenciado Javier Aguilera con la entrevista para hoy en El Sol de las Noticias. Gusto saludarla. Gracias por aceptar la invitación. Un honor para mí. Y quiero agradecerle a Socorro, que fue la que nos facilitó la oportunidad de que usted esté con nosotros esta mañana. Una buena amiga desde hace muchos años. Claro. Una mujer muy luchadora. Qué gusto tenerla aquí en el programa. Muchísimas gracias, licenciado. Y en efecto, doña Socorro, una digna representante del género femenino, una luchadora incansable por nosotras las mujeres y un gran ejemplo a seguir. Deja una vara o nos pone una vara bastante alta a las mujeres para darnos cuenta que somos capaces de muchísimas cosas. Muchísimas gracias también por la invitación. Psicóloga, ¿por qué escogió la psicología? De siempre me apasionó el contacto con la gente. Hay una anécdota bastante graciosa que siempre cuento, y es que mi papá de pequeña, cuando yo estaba pequeña, me decía: vení para acá, doctora Corazón, porque siempre estaba queriendo yo involucrarme en la resolución de los problemas de mis amiguitas, y siempre fui un poquito más adelantada a mi edad, caracterizada por una personalidad posiblemente más formal y más madura en relación a mis amiguitas de aquel entonces. Me gustó muchísimo la lectura, he sido muy autodidacta siempre, y el contacto, yo nací para ser psicóloga, siento que es algo que hago porque me apasiona y lo hago incluso por amor a la profesión. ¿Usted es originaria de aquí de Tegucigalpa? Sí, soy hondureña de aquí de Tegucigalpa, mi madre nicaragüense y mi padre hondureño. ¿Pero dónde se crió usted? ¿En qué aquí colonia? En Tegucigalpa. ¿En qué colonia? En La Granja. ¿En La Granja? Sí, en el barrio que La antes Granja. Era realmente una colonia. Completamente. Pero que ahora ha cambiado ostensiblemente Se ha ampliado, sí. Se ha ampliado muchísimo, han crecido muchísimas etapas, pero siempre fui de la zona, residencial San Jorge, por Tiluarque, por La Granja, siempre de esa zona. ¿Y qué tal esa infancia? Linda. Provengo, licenciado, de una familia numerosa, somos 5 hermanas mujeres, sumamente unidas, un matrimonio, mis padres de 42, 43 años de casados, entonces sí. Somos de la vieja escuela, criada de la manera tradicional, de esa que se ha perdido hoy en día, porque encontramos que las familias muy modernas son aquellas donde o está mamá o está papá, no están ellos, o estamos siendo papás muy cool, papás muy light, en donde ya no hay límites, sí. Ya no hay disciplina, estamos saturando a nuestros hijos de cosas, estamos queriendo que tengan más pero que sean menos. Entonces, yo me siento felicísima por haber tenido la oportunidad de jugar en la calle, de jugar con carritos, de jugar en la tierra, de jugar landa, cosa que lamentablemente nuestros hijos no están teniendo la oportunidad de perdió, vivir. Y eso es parte, yo creo que también de hacerle ver a uno la vida en otras dimensiones, ¿verdad? Sí. Porque lamentablemente ese contacto con el vecino, con la vecina, con los compañeritos, también le va dando alguna seguridad a uno. Yo creo que el contacto humano se nos ha ido escapando de las manos. Habría que observarnos incluso nosotros, estamos tan constantemente conectados con el mundo exterior que nos olvidamos del interior, nos olvidamos de los que tenemos cerca. Estamos viendo la nueva generación de jovencitos que no han desarrollado las habilidades sociales que nosotros probablemente nos vimos forzados a desarrollar. Sí. Nosotros teníamos que hacer amigos, jamás su papá y su mamá dejaron de tener las conversaciones entre adultos para ir a establecer amistades con los niños, sí. O para decirnos, venga, le presento a un amiguito. Nosotros teníamos que establecer esas porque relaciones. También ellos, pues los adultos ponían límites. Si uno se iba a meter a la conversación de los mayores, la reprimenda y hasta el castigo por violentar ese principio de legalidad que se daba entre los hogares. Bastaba una mirada, licenciado. Sí. En aquel entonces bastaba una mirada, y yo creo que somos la última generación que respetó a sus padres. Hoy en día
como padres de familia le tememos a nuestros hijos increíblemente, porque invertimos los roles. Claro. Ahora son nuestros chiquitos los que están controlándonos a nosotros, no nosotros a ellos. Y producto de eso es la sociedad que actualmente estamos viviendo. Bueno, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo también, doctora, que hay un gran porcentaje de mujeres, madres solteras o padres solteros, ¿verdad? Que tienen que asumir. A mí no me gusta decir, no, es que la mamá hace el rol de papá y mamá no. Yo creo que el papá hace el rol del papá y la mamá de mamá. No es que un hombre se puede convertir en ratos actitudes de mujer para compartir con sus hijos y de ahí que va a ser hombre. No, el hombre es hombre y la mujer es mujer, ¿verdad? Sí, es una expresión que se ha mal empleado todo este tiempo, que ella es madre y padre, no. El niño tiene o mamá o papá. Sí. Y mamá y papá, perdón, que esté ausente papá es una cosa, pero tiene una mamá probablemente. ¿Qué repercusiones tiene en la parte emocional del individuo, hombre o mujer? Va a depender del rol que desempeñe el padre presente. Muchas veces nosotros adoptamos el rol de víctima y decimos, es que pobrecito, nuestros hijos no tienen a papá. Si nos remontamos un poquito a las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. Sí. Entonces, cada vez es más el número de criaturitas que se están criando con un solo de sus progenitores. Entonces va a depender la actitud y el rol que yo asuma. Vuelvo y reitero la importancia que tiene que nos involucremos directamente en la crianza de nuestros hijos. Estar conscientes de las amistades que tienen, los hobbies que practican nuestros hijos y la actitud que nosotros asumimos en nuestro rol disciplinario con ellos va a marcar la diferencia. Si fuéramos conscientes de que el modelo a seguir que tienen nuestros hijos se llaman padres, tanto papá como mamá estaríamos más atentos a nuestros actos más que a nuestras palabras, porque lo que van a seguir nuestros hijos son nuestros actos, licenciado. Ahora, es bíblico el hecho de que del castigo corporal. Claro. Las nuevas generaciones, no sé si desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico o también hasta religioso haya cambiado la visión y dicen que no es necesario el castigo, sino que al hijo se le puede guiar solo con el consejo. ¿Es necesario o no es necesario a veces este tipo de castigo? Habría que evaluar. No se puede emplear el mismo método disciplinario para todos los hijos, ¿verdad? Todos los hijos son diferentes y va a variar el método igual. Y diferenciar entre castigo físico y maltrato físico, que hay una brecha sumamente amplia, ¿verdad? En ningún punto de vista podría decirle yo que un par de nalgadas no le hagan bien a alguien. Definitivamente necesitamos remontar ese tipo de métodos disciplinarios, pero cuidando no llegar al maltrato, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que estamos viendo, que lejos de disciplinar a una criatura cayó en maltrato y el muchachito terminó hasta sangrando. Sí. Ahí es donde yo veo la falta de conocimiento de muchos padres al educar a los hijos. Fíjese que yo en mi experiencia personal, yo algunas veces pues tengo 4 hijos y les castigué yo tal vez corporalmente con la faja o un castigo de que se hincaran, pero pretendí siempre no hacerlo cuando estaba molesto. Claro. O pegarle una trompada o tirarle una patada o tirarle un objeto que tenía en la mano, y al final me dio resultado, porque tengo hijos que son obedientes, están dentro de lo aceptable, ¿verdad? Claro. No tengo dificultades en ese sentido. Mis hijos ya pasan de los 21 años, pero mi hijo varón me llama para decirme, me da permiso para ir a tal o cual lugar, y eso en el fondo a mí me agrada. Totalmente. Porque como está la situación, pues uno más es el temor, porque yo a esa edad, mi papá era una persona seria, y si yo me escapaba o me iba al cine o iba al estadio sin permiso de él, era castigo seguro. Claro. Y yo me atrevía ya desde los 13, 14 años a escaparme de la casa en la noche y irme con mis amigos, y a veces él me esperaba y mira, vas a ver, me vas a pagar esta, mañana vamos a hablar de tu comportamiento, y fui, en ese aspecto fui como muy desafiante. Claro. Pero no, con mis hijos ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Una de mis hijas, la mayor, está fuera de la ciudad, pero ella siempre me reporta hasta el más mínimo detalle, y yo les agradezco que sea así, pero no todos los padres tienen esa oportunidad. Vemos, por ejemplo, una muchachita que hace un mes se perdió, la encuentran
que está enterrada en algún lugar y los padres de familia dicen, pues no sabíamos, salió, no le dijo a nadie y lo que encontró fue la muerte. No nos dimos cuenta. Sí. Sí. Ese caso es más frecuente de lo que nosotros creemos. Sí. Hace un par de semanas se dio el caso de una cita ciega de una chica a través de Facebook y culminó lamentablemente en el asesinato de esta chica. ¿Qué concluimos en ese aspecto, licenciado? Que muchos de los padres de familia no estamos conscientes de lo que nuestros hijos están haciendo, no estamos pendientes de lo que nuestros hijos están haciendo. Es más fácil entregarle un smartphone, entregarle una computadora que se entretenga, que entretenerlo yo, sí, que buscar hacer algo con mi hijo, que dedicar tiempo de calidad. A veces estamos queriendo hijos modelos, pero ¿qué tipo de padres estamos siendo? Sí. En ningún momento estamos empleando la paternidad como debería ser. Creo que la postura más fácil es decir, soy un gran padre porque me dedico a trabajar todo el día y a mis hijos no le falta nada. Pero cuando hablamos de no le hace falta nada, ¿a qué nos referimos? ¿A que tiene lo último? ¿A que su casa está súper bien cargada de todos los implementos tecnológicos necesarios, a veces superiores a la capacidad de una criatura? Pero en este caso, doctora Isis Romero, estamos hablando de un pequeño sector de la población, de una cantidad limitada de padres que tienen acceso a eso. Claro. El gran porcentaje es el que no puede ni llevar la comida a su casa. Así es. O el padre que es alcohólico. Aquí una de las enfermedades que está golpeando duramente esta sociedad es el alcoholismo. Completamente. Que busca la alternativa el individuo, porque él dice que con eso mata las penas, pero matará las penas de él, pero está matando de hambre a su familia. Ajá, y después familia va y agrede a su esposa, agrede a sus hijos. Las drogas, que es se venden en los mercados, en las calles hay más droga que comida. Se venden como botonetas. Sí. Tiene razón. ¿Qué está sucediendo con otro sector de la población? Estamos viendo el incremento de chicas prepagos, sí, que por necesidad están prostituyéndose. Estamos viendo también el alarmante incremento de niñas embarazadas. No chicas de 17, 18 años, sino niñas de 12, 13 años que ya son madres de familia y que antes de cumplir 15 años ya están por su segundo hijo. Nos damos cuenta que la necesidad, la pobreza nos está orillando a hacer muchas actividades que denigran al ser humano, en este caso específico a las chicas. ¿Cuál es el acceso que están teniendo estas niñas? La mayor parte de la pobreza se concentra en las mujeres, porque son jefes de hogar, porque son madres solteras, porque en su mayoría no han culminado sus estudios ni siquiera primarios y ya se convirtieron en madres a muy corta edad sin estar ni física ni psicológicamente preparadas para enfrentar la responsabilidad que implica esto. Es lamentable la situación que vivimos, pero creo que es más lamentable que cerremos el paso a la información en relación a la educación sexual, por ejemplo, que es un tema muy que se vuelve como pretende la iglesia. Yo creo que aquí la iglesia también tiene participación, pretende como que la gente viva en una burbuja, pero la realidad es otra, por lo mismo, porque hay tanto acceso a la información ahora a través de las redes sociales, que no es como antes, que uno creció y quién era el orientador de uno. De repente no el papá, de repente no el psicólogo, no el maestro, sino que el compañerito, sí, lo de los que escuchaba de los mayores, ¿verdad? Yo tenía mis hermanos eran mayores, entonces de lo que ellos contaban, claro, esa fue mi información que me llegaba, de repente equivocada, pero la que recibía era de gente mayor. Totalmente, pero había algo a nuestro favor, sí, en aquel entonces, y eran los valores que se cimentaban en casa. Claro. El respeto a la familia, la honestidad, el tener temor a Dios, algo que se ha perdido totalmente en nuestra sociedad actual. Los chicos de hoy en día ya no tienen miedo a nada y están atreviéndose cada vez a más cosas. Se han desensibilizado y creo que nosotros que estamos en medios de comunicación también hemos contribuido a que ellos ya no teman nada, no se sensibilicen ante nada de lo que ven y quieran cada vez adelantarse a su época. Estamos viendo chicos que tienen acceso a la pornografía con solo un clic, sí, y por muy escasos recursos económicos nos vamos a dar cuenta que casi todos tienen un teléfono celular. No, y yo soy crítico permanente, que la gente no come, pero hay gente que ya se le acerca a uno, mire, fíjate, me puede ayudar, ¿y qué es lo que necesita? Es que me quedé sin saldo. ¿Cómo que me venía a pedir porque te quedas? No, cuando tengas hambre venía a decirme, pero porque tengas saldo, ¿con quién? ¿Sos dueño de alguna empresa? ¿Vas a hacer algún negocio? No.
es para estar teniendo acceso a la información. Y con esto del wifi, están buscando, se meten a un restaurante, no es que van a comer de la comida rápida, y están haciendo y recibiendo información que de repente no tiene la capacidad de manejarla. Más del 40% de la información que nosotros encontramos en internet es pornografía, y la pornografía bajo ningún punto es educación sexual. Creo que muchos sectores de la población, de la sociedad e incluso de las iglesias, por eso se oponen a la educación sexual, porque han confundido el término educación sexual con erotismo, con promiscuidad, que son conceptos completamente diferentes. La educación sexual nos ayuda a prevenir acoso, a prevenir violaciones, a prevenir incluso el índice tan alarmante de niñas embarazadas. De cada 5 embarazos de nuestro país, que se están dando en nuestro país, 3 son de adolescentes. Si eso no nos asusta, pues tendríamos que reflexionar. En algunos países desarrollados se implementó la abstinencia sexual como único método de educación sexual. ¿Cuáles fueron las consecuencias de promover la abstinencia como único método de educación sexual? Hubo más incremento de chicas embarazadas, porque al promover la abstinencia como único recurso, no le da a la chica la oportunidad, a la chica y al chico, de conocer a qué se expone, y por ignorancia caen. Sí. Cuando un joven tiene formación en este tipo de temas, decide abstenerse por sí mismo porque conoce las consecuencias. Entonces, si el promedio de inicio de la vida sexual actualmente en los jóvenes a los 15 o menos, en un chico que ha recibido información se alarga a los 19 o 21 años. O sea, es bueno. Usted tiene un programa que se llama Sexo Sentido. Así es. ¿Por qué? Le voy a comentar que soy psicóloga clínica, sí. Atiendo a parejas, atiendo a adolescentes también y adultos. Y una de las consultas más frecuentes que se da en los adultos tiene relación con disfunciones sexuales o con alteraciones sexuales que por miedo o por simple desconocimiento no se atreven a consultar ni siquiera con su especialista, con su médico. Entonces me di cuenta que una de las necesidades básicas de la población era tener acceso a la educación sexual sin necesidad de sentirse expuestos. Tomé un riesgo bastante amplio porque siendo mujer joven en nuestro país, hablar de sexo representa un reto bastante amplio. Sí, porque el tema es que se vulgariza, ¿verdad? Totalmente. O sea, tenemos la visión de que hablar de sexo es de hablar, como usted lo decía, de erotismo. Y de perversiones, que a veces si una mujer habla de sexo es que es una mujer pervertida, o si el hombre lo aborda, no se aborda con la seriedad del caso. Pero es una realidad la insatisfacción de las mujeres en el aspecto sexual, o como también de los hombres, que la gente dice, no, es que habrán algunos inconvenientes por cuestiones económicas, por situaciones de lo que hablábamos, alcoholismo, droga, pero un porcentaje también grande es la mujer insatisfecha sexualmente. La sexualidad no tendría por qué ser un problema para nosotros. El problema lo representa la ignorancia en muchas parejas. Es increíble la cantidad de mujeres que por temor jamás le expresan a su esposo que están teniendo una disfunción en la relación de pareja. Nunca tuve miedo a abordar este tema porque sabía y tengo muy claro dónde está el límite entre sonar muy moderna, sí, y entre manejarlo con la responsabilidad que amerita el caso, sabiendo que hay niños, adolescentes y personas muy susceptibles viendo el programa. Ya tiene casi 4 años al aire el programa y jamás he tenido una queja. Al contrario, he logrado ser portavoz de campañas de prevención para adolescentes, prevención de infecciones de transmisión sexual para adolescentes, y actualmente portavoz de una campaña que lleva por nombre Escuela para Padres. Escuela para Padres es una conferencia que enseña a los padres de familia cómo hablar de sexualidad con sus hijos. ¿Por qué? Estamos canalizando de todas las áreas posibles el apoyo a que sean los padres de familia los que nos ayuden a controlar el incremento de niñas embarazadas, ya que en muchas escuelas no se brinda la orientación sexual porque dicen los padres de familia se enojan si nosotros hablamos de sexo, y también nos encontramos con la postura de que ni el mismo docente está preparado para hablar de sexo, ya sea por prejuicios, ya sea por la crianza que recibieron o por factores religiosos. Y a uno de padres se le hace difícil también, completamente. Complicado el tener que sentarse con su hija y decirle, mire, usted tiene que tener cuidado con sus relaciones sexuales, porque uno lo que menos piensa es que sus hijos puedan tener relaciones, ¿verdad? Claro. Uno quiere que la hija
llegue virgen al matrimonio y que el varón también se mantenga casto. No, aunque en el caso, mire, en el caso de los hombres ocurre lo diferente. Claro. Los padres de familia quieren llevar a sus hijos al prostíbulo para que se vuelva hombre. Ese ha sido el estilo permanente. No, este hipote ya tiene, y todo el mundo le dice a la mamá, a la mujer, la tía, la prima, la hermana, mira, este hipote ya tiene que llevarlo para que se haga hombre. O sea, lo exponen a ese tipo de situaciones. Lo exponen a infecciones de transmisión sexual. A las chicas las están cuidando para que no pierdan su virginidad y no salgan embarazadas, y a los chicos los estamos incentivando a que se expongan a infecciones de transmisión sexual. Pero sin una orientación adecuada. Pero yo quiero que reparemos en esto un poco de este problema, grave problema social, que no trasciende muchas veces de los hogares. En este caso, un hombre, una mujer sumisa, que no llega al orgasmo, que no siente satisfacción sexual y que se queda callada. Encontramos casos, licenciados, de mujeres que tienen 20, 25 años y relatan nunca haber experimentado placer sexual. ¿Por qué dicen solo los hombres disfrutan del sexo? No, el problema es que muchas mujeres se malenfocan de cuál es el rol de ellas dentro de la relación de pareja y piensan que el sexo es únicamente para procrear. No, sentir placer no es malo. Lo malo es la vivencia, cómo se está vivenciando la sexualidad, con los extremos, con el libertinaje con el que se ve. Si nosotros vemos la sexualidad como el regalo divino que es, como la estrategia perfecta para unirse las parejas, para establecer un diálogo íntimo entre parejas, le sacáramos un poquito más de provecho. Más del 60% de las mujeres fingen el orgasmo y muchos hombres no se dan cuenta, dicen yo soy un gran amante. No se están dando cuenta que la mujer está fingiendo el orgasmo y hay muchísimas estrategias para poder determinarlo. Ese era el propósito y sigue siendo el propósito de Tu Sexto Sentido. Bueno, precisamente hoy martes a las 8 de la noche es el programa. Sí. Y ha permitido educar a muchas personas, hasta aquellas más conservadoras, porque jamás vieron el contenido como algo que agrediera su integridad moral o religiosa. Pero es que mira, lo que pasa es que esta sociedad es una sociedad de doble cara. Totalmente. Porque una cosa es lo que expresamos, ¿verdad? Nos mostramos ante la sociedad como muy castos, como muy puros, como muy tranquilos. Pero ya cuando nos toca estar en otro escenario, nos volvemos toscos, soberbios, altaneros, poco yo digo solidarios también. Así ¿verdad? Porque en esto de las relaciones sexuales también es parte de ser solidario. Así y de tener un sentimiento de ver a al otro ser como un ser humano, como una persona que tiene derecho a disfrutar tal Así como uno quiere disfrutarlo. Es que crecimos con la idea de que hablar de esto era oculto, era un mito, era tabú, no era permitido. Entonces instauramos en nuestro cerebro la idea de que esto es sucio y que no se debe hablar, pero la sexualidad es tan inherente al ser humano. Somos sexuados desde el momento en que nacimos y seguiremos siendo sexuados hasta que nos muramos. Por lo tanto, vale la pena conocer a amplitud de este tema y disfrutarlo, porque sentir placer no debería ser una responsabilidad tan grande para nosotros, debería vivirse. Y que a veces hay limitantes, tanto en el hombre como en la mujer, por ejemplo, la frigidez. ¿Qué es la frigidez? Es la misma anorgasmia, la misma anorgasmia y se da por múltiples causas. ¿Por qué una mujer, cuando decimos frigidez, es una mujer que no tiene, que cree ella que no puede o que no debe sentir? Que no experimenta placer sexual al momento de la relación sexual. Se puede dar por conflictos emocionales en la pareja, por algún historial de abuso sexual también, que de alguna manera inhibe el deleite sexual en esta mujer, vive con mucha culpa. Las personas que son en extremo religiosas también tienen una tendencia bastante marcada a la anorgasmia o a la frigidez, como en muchas ocasiones se les conoce, porque sienten culpa al experimentar placer sexual. Entonces son cosas que tienen que irse hablando. Cuando se le invitan a las personas a que se conozcan, a que exploren todos los recursos que tienen como personas, como adultos, como potenciadores de la sexualidad humana, nos encontramos que hay una barrera inmediata y un miedo, como esto no es correcto, esto es pecado. En ningún momento la sexualidad se puede relacionar con pecado. No estaríamos ninguno de nosotros fuimos hechos en una cama, o sea, todos nosotros somos producto ya sea de amor o de una noche de desenfreno, lo que sea.
pero tuvieron nuestros padres que tener contacto sexual. Entonces, si estamos viviendo la sexualidad de manera tan arrebatada, recordemos que lo que a nosotros nos distingue de los animales es nuestra capacidad de raciocinio y la manifestación afectiva que tenemos. La sexualidad nos permite, aparte de procrear, desarrollar estos vínculos afectivos y pensar también, controlar nuestro estímulo. El que usted conozca de sexualidad no lo va a desenfrenar como hombre, al contrario, le va a permitir tener muchísimo más control, tanto de su desempeño íntimo como de la conducta sexual. Ahora, la disfunción eréctil en el caso del hombre, que también resulta como un tabú, porque todos se quieren sentir como un toro. Así es. Pero al momento de la acción no llegan ni a ser un cabrito. Entonces, solo es la teoría, pero que tiene un impacto en la relación sexual, diríamos, no matrimonial, sino sexual. Completamente. Y es más frecuente de lo que creemos. Si nosotros nos ponemos a pensar, el desempeño sexual en el hombre está estrechamente relacionado con la virilidad en nuestra sociedad y en todas las sociedades, lamentablemente. Hay dos disfunciones sexuales bastante frecuentes en el hombre: la eyaculación precoz, que se da en 3 de cada 7 hombres, o sea, bastante frecuente, y me atrevo a decir que es todavía más, porque el dato tiende a estar sesgado. Muy rara vez un hombre reconoce abiertamente que tiene una disfunción sexual hasta que ya el problema se vuelve mayor. Bueno, pero es que también hay puntos de vista diferentes, dicen, cuando una relación, relación de un hombre, cuántos minutos, cuánto tiempo es el que tiene que durar una relación del hombre, ¿verdad? Claro. Hay algunos que consideran que 3, 5, otros dicen que 10, otros 15, pero el término medio, ¿cuál debería ser? Oscila entre 8 y 12 minutos, la duración de la relación sexual promedio. Cuando nosotros decimos, bueno, es que 1, 2, 3 horas, es cuando estamos guiándonos por pornografía. Solo en las películas pornográficas se duran 3 horas. ¿Sí? O en los muy jovencitos, inexpertos, o vienen empezando relaciones, es bastante frecuente que se extiendan las relaciones sexuales. Pero en parejas que tienen ya bastante tiempo de convivencia, la relación promedio oscila entre 8 y 10 minutos. 12 podría ser otro, pero no es tan largo. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos encontrando parejas que incluso llegan a ni siquiera tocar a su esposa cuando ya hay una eyaculación. Entonces estamos hablando de un problema serio que ocasiona frustración y distanciamiento en la pareja. Entonces, un conflicto sexual va a generar indudablemente una separación emocional y luego una separación física. Pero este caso ya es clínico, o sea, tiene que ir a donde un médico para ser atendido la persona. Es recomendable. En el caso de la eyaculación precoz, las causas son más psicológicas que físicas. En el caso de la disfunción eréctil, hay medicamentos, incluso la edad, condiciones físicas que condicionan. La salud también, la gente que es diabética, la gente que tiene problemas de hipertensos, los mismos medicamentos provocan el sobrepeso, la obesidad, todo esto limita la vida sexual. Sin embargo, no tendría por qué echarla a morir, ¿verdad? Hay muchas alternativas. Aquí es educarnos un poquito y darnos cuenta que tanto el diabético, el hipertenso, el cardiópata puede vivir su sexualidad, pero tiene que orientarse. Muchos hombres dejan de tener vida sexual por miedo. Entonces aquí yo les invito, hay que leer un poquito más o instruirnos. O se inclinan también porque ahora es común los medicamentos, Así el hecho de la Viagra y otros medicamentos que han aparecido ahí, las rojitas, que en vez de beneficiar, de repente también pueden ser perjudiciales si no se toma adecuadamente. Lo que pasa es que estamos tomando las cosas como que fueran botonetas o confites. Sí. Recordemos que antes de tomar cualquier medicamento siempre es prudente y recomendable que vaya indicado por un médico. En el caso de los hombres, su cardiólogo, su médico internista e incluso su urólogo debería ser quien le indique. La Viagra no está contraindicada, no tiene nada de malo, al contrario, ayuda a ser felices a muchísimas parejas. Lo malo es el desconocimiento o el abuso de la misma. Dicen, aunque algunos, no sé, ustedes los científicos y especialistas en esta materia, dicen que la Viagra está aquí. ¿Es cierto? En algunos casos, no siempre. Recordemos que hay algunos factores físicos que limitan definitivamente la erección, que por mucho que se concentre o por muy buen amante que sea, ya el cuerpo no responde. Hay efectos secundarios de algunos medicamentos, como los que utilizan las personas con diabetes
o los que han sido intervenidos quirúrgicamente por cardiopatías, difícilmente van a tener erecciones si no es a través de ayuda. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Hoy en día la ciencia, la tecnología, la medicina ha avanzado tanto que complicarnos la vida es perder el tiempo. Usted puede vivir a plenitud su vida en todos los aspectos, buscando la orientación y hablándolo. Yo creo que dándonos cuenta que no somos los únicos que estamos viviendo un problema. Usted y muchísimas personas más viven estos problemas en silencio, por eso no se resuelven. Hay que buscar la ayuda. Siempre es recomendable, en el caso de los varones, buscar una ayuda con un urólogo para que evalúe su caso y, de ser necesario, pues un terapeuta sexual, un psicólogo experto puede ayudarle. Ocurre con frecuencia que en el caso de las personas mayores, y yo platico con alguna gente y me dice, ajá, amigo, ¿y qué tal? Y la doña, no, ahí estábamos juntos, pero yo duermo aparte, y tal vez es un hombre de 50, 55 años. Claro. Entonces, de repente es un sacrificio para él, y que puede ser que tenga problemas de disfunción eréctil o, ¿verdad?, eyaculación precoz, y por no abordarlo con valentía, prefiere evitar. Entonces la señora 20 años sin tener relaciones sexuales y ahí tiene, o hay señoras que son tan francas y no, lo único que tengo a la par es un bulto, dice, y ronca y viene bolo y tengo que escucharle todos los ronquidos, y aparte de eso no hay ningún contacto sexual. ¿Sabe qué sucede, licenciado? Le hemos puesto fecha de vencimiento a la sexualidad. Pensamos que a cierta edad ya no se tiene sexualidad. No es cierto, la sexualidad termina hasta el momento en que nosotros morimos y nos encontramos a infinidad de adultos mayores que están viviendo muy bien su vida sexual. Recordemos que lo que cambia es la etapa, ya no se dan o no se viven esas maratones de adolescentes, sí, pero se vive la sexualidad de distinta forma. Hemos limitado a la genitalidad del contacto sexual, pero sexualidad también son besos, son caricias, son abrazos, la contención que sientes de parte de tu pareja, todo eso es sexualidad. Pero no tendría por qué acabar con la edad. Usted dijo algo bastante cierto, y es que vivimos en una sociedad muy doble moral, en donde algunas cosas que están aprobadas por un método científico, que son estudiadas, se ven muy mal, sí, y otras cosas son fácilmente aceptadas. Hace unos días, bueno, en toda esta semana veo el estrés con que la sociedad se maneja, la agresión que se da en toda la población, que juzga, por ejemplo, la educación sexual, pero agrede e insulta a cualquier persona que tenga una ideología religiosa, política, social diferente. Entonces, eso es muy doble moral, ¿verdad? Sí. Venir, criticar, juzgar a alguna persona por algún acto que tiene que ver con educación y agredir de una forma bárbara. Nosotros como hondureños tenemos que tomar un poquito más de conciencia en nuestro comportamiento y en cómo estamos manifestando incluso nuestras palabras. Yo puedo estar en desacuerdo con una idea, pero esto no me da derecho a ofender y a insultar. Lo decía y traigo a mención esto por lo que se lee en las redes sociales, como siendo actualmente un año lectivo, un año electoral, vemos cómo los hondureños nos estamos matando en las redes sociales. No, y por cosas, por ejemplo, porque una mujer salga preñada. Impresionante. No, es increíble, y entonces que eso se convierte en un acto político donde sí, lo importante no es la propuesta, sino el hecho de que una señora esté embarazada. Qué lamentable. Y entonces la oposición ya no critica, como no hay postura, entonces va a criticar, y ya le llevan cuántos meses, sí, si va a ser varón, si va a ser mujer, que si el señor antes era o no era, que si se hizo hombre al momento. Entonces creo que esas son parte también de la doble moral, de la doble moral. La doble moral en la que vivimos. Ahora, y hablando de esto que también es doble, en el fondo creo que es doble moral, las fantasías sexuales son correctas, son pecado, es mal, es incorrecto que el hombre pretenda implementar, o la mujer fantasías sexuales. Todos los seres humanos fantaseamos, y cuando digo todos, es todos. ¿Qué es lo que sucede con las fantasías? Le permite variar un poquito en la relación, no en la pareja, no de pareja, sino en la relación, salir de la monotonía, de la rutina, dependiendo la fantasía. Hay fantasías sexuales que es mejor dejarlas como fantasías y que nos ayuden únicamente a estimular la mente, pero no llevarlas a la realidad, porque pueden destruir. ¿Cuáles son esas peligrosas? Por ejemplo, una de las fantasías más frecuentes es el intercambio de parejas, o los famosos invitar a una persona más, a un trío. Son fantasías
sumamente frecuentes y bastante normales en las personas. Lo que no es recomendable es llevarlas a cabo, ¿verdad? Porque recordemos que el matrimonio es de dos, las relaciones son de dos, y de alguna manera no estamos preparados para vivir con tal libertinaje la sexualidad. Pero nos han vendido la idea de que el hacerlo para alguna gente se vuelve como algo normal, y lo vemos en programas internacionales, y como aquí tenemos mucha influencia, se va viendo hasta como normal el hecho de decir, no, yo hago trío, o quiero experimentar con mi esposa y que alguien nos esté viendo, o que la otra persona participe. Fíjese que el término de normalidad o anormalidad va a variar de una sociedad a otra y de una pareja a otra. Hay parejas que lo hacen y tienen años de hacerlo y lo han vivido y lo han disfrutado y no les ha ocasionado ningún problema. Sin embargo, hay otras que se atreven a hacerlo y terminan en fracaso y terminan en divorcio. Si una de las partes no está de acuerdo o tiene dudas, es mejor no atreverse, porque no estamos preparados para manejar este tipo de situaciones. Vuelvo y reitero, no tendríamos por qué sentirnos culpables por experimentar una fantasía, pero ya ejecutarla, llevarla a cabo, requiere, aparte de mucha madurez, mucha responsabilidad y estar consciente de que siempre van a haber consecuencias. Si usted está dispuesto a experimentar las consecuencias, bajo su riesgo, pero en algunos casos no es recomendable. Ahora, lo común es la relación, las relaciones vaginales en el caso de entre hombre y mujer, pero hay otras preferencias, otras prácticas. ¿Hasta qué punto pueden ser también peligrosas o si es adecuado a una relación? Hay muchas prácticas sexuales, e incluso en los jóvenes, en los adolescentes. Uno de los pilares de esta conferencia es explicarle a los padres de familia que hay diversas prácticas, por ejemplo, el sexo anal o el sexo oral, que se están utilizando para prevenir embarazos, pero no previenen infecciones de transmisión sexual. Entonces, no es que sean malas estas prácticas, muchas parejas las realizan y resultan gratificantes para ellos, pero hay prácticas en donde el uso del preservativo es básico, es necesario, porque las bacterias del área anal se transmiten al área vaginal, y lo mismo en el órgano del hombre, en el pene, que no es recomendable hacerlo sin ningún tipo de protección. También a través del sexo oral podemos encontrar la propensión al virus del papiloma humano, que en el caso de las mujeres, este virus está siendo más frecuente de lo que se cree, como en muchos casos es asintomático, es el ocasionante del cáncer cervicouterino en las mujeres, el principal responsable del cáncer de cervix en las mujeres. Ahora, esto de la educación sexual, y lo tocábamos en la plática, es el hecho de la cantidad de jóvenes que están saliendo embarazadas. Y yo me opongo siempre, y no sé si es porque ya pasé de los 50, a que digan, no, es que ahora esas hipotas como salen embarazadas y aquí no hay cuidado. Pero cuando usted va y platica con un abuelito, 80 años, abuelito, ¿y usted a los cuántos años tuvo su primer hijo? No, yo lo tuve a los 15 años, o yo a los 16 años, o tuve mi primera relación, mi primer hombre fue a los 14 años, y de ahí me encontré otro y me casé. Claro. Pero no estamos hablando estamos hablando de hace 60, 70 años. En los 60 la minifalda, en los 60 los hippies, y entonces las muchachas se iban, había más facilidad y había también alguna tolerancia de los padres para ir a las discotecas, y usted en las discotecas no encontraba a las prepago ni a la gente que se dedicaba a la prostitución, sino que a la muchacha del barrio, a la muchacha de la colonia, a la muchacha de la residencial, a la profesional, que se iba a dar la oportunidad de estar en una discoteca. Y no necesariamente se puede decir que es una nueva situación, que es una oleada de jóvenes que están saliendo embarazadas. Yo creo que ha sido una frecuencia. El embarazo a corta edad ha sido de todos los tiempos, de todos los años. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora, licenciado? Que representa un problema de salud pública en nuestro país por el incremento no solo de niñas embarazadas, sino de infecciones de transmisión sexual que antes no se daban con la incidencia o con la frecuencia que se están dando ahora. El embarazo en adolescentes también representa un problema de seguridad nacional, porque ¿qué sucede? Estas chicas están dando a luz a niños que luego son abandonados en muchos casos. El sector donde hay más embarazos es en la clase baja, gente de muy poco acceso económico. En su mayoría no han terminado ni siquiera el plan básico de primaria
o secundaria. ¿Qué sucede? Limita las oportunidades para la mujer. Esta niña tiene que retirarse de estudiar y dedicarse a trabajar, ganando lo que sea para poder sacar adelante esta criatura. Estos niños son reclutados por el crimen organizado, maras, pandillas, se incrementa la violencia, se incrementa la pobreza. Si nosotros vemos que el embarazo en adolescente es más allá que lo que la gente opine porque le salió embarazada a la niña, sino todo el problema social que se desemboca de un embarazo en adolescentes, creo que toda la sociedad se involucraría en la solución, porque el problema lo tenemos sumamente latente y está ahorita en su máxima expresión. Pero tenemos que buscar estrategias de prevención inmediata y la mejor herramienta de prevención indudablemente sigue siendo la educación. Hay que educar para que esta chica pueda terminar sus estudios o crear programas para que una niña que salió embarazada pueda retomar sus estudios, terminar y tener un apoyo. La niña no regresó a estudiar no porque no quisiera, sino porque tuvo que salirse para trabajar. ¿Cuáles son las oportunidades que se le dan a esta madre soltera, madre adolescente y soltera, que en la mayor parte de los casos 2 años después vuelve a quedar embarazada, porque no está utilizando ningún método de planificación ni de protección? Pueden utilizar pastillas, pero las pastillas no las protegen de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Debemos educarnos. Y uno se sorprende que hay una joven que anda un niño en brazos de apenas 1 año o menos de 1 año y ya está embarazada. He visto yo experiencias de gente con escasos recursos económicos. Y sobre esto también es el caso de las mujeres que son prácticamente violadas, aunque se queden con el violador. Completamente. ¿Verdad? Desde que tengo uso de razón, antes decían, ajá, y tal cipota, no, se la robó el novio, y de repente se la llevó en contra de su voluntad. Totalmente. Le puso un puñal, le puso la pistola, la montó al carro, la fue a violar, y entonces, y aquí te vas a quedar viviendo conmigo. Hay muchas niñas que están siendo violadas incluso por sus progenitores, y lo vemos en todos los estratos sociales. ¿Por qué sucede esto? Porque no se les habla a los niños que no está permitido que toquen sus genitales, porque nos da pena incluso como padres de familia pronunciar el nombre vulva, pronunciar el nombre pene, porque lo sentimos grotesco. Eso no se debe pronunciar, pero ¿por qué cuando hablamos de mano, de rodilla o pie no nos alarmamos? Si también forman parte de nuestro cuerpo. Sí. Esto lamentablemente nos está limitando y está fomentando que haya cada vez más acoso, más violación. A propósito, hoy voy a hablar de crímenes sexuales por la incidencia en nuestro país, no solo de femicidios, sino también de violaciones, de abusos que quedan en el silencio. Y hablamos de repente de hombre a mujer, pero también es el hecho de hombre a hombre. Así es. O de mujeres también. Hemos niños. visto casos de... Bueno, el caso ese está en el actual presidente de Francia, su maestra, claro, ¿verdad? Con la que él se crió y la miraba, y la señora desde seguro se empezó a enamorar de él desde esa edad, y ahí lo conquistó, y ella tiene, no sé si como 30 años de diferencia con respecto a él. Entonces también a veces de las mujeres ven cipotes de 14, 15 años, y hay señoras que tienen 40, 50 años, y bueno, en Comayagüela sí les decimos, ¿verdad? Pero no, dicen que son calientes, no sé cómo les dirán en otro lado, pero en Comayagüela decimos que son calientes, entonces las señoras los abordan y los de repente hasta los violan, ¿verdad? Sabe que hay algo que la gente no sabe, y es cuando la mujer experimenta su plenitud sexual. En el hombre se experimenta la plenitud sexual en los 20, 30, que dicen tienen las hormonas y tienen la energía para todo. En el caso de la mujer, empieza a experimentar su plenitud sexual después de los 35 años. Entonces, cuando el hombre empieza a decaer en relación a la plenitud, no a la potencia, sino a la plenitud, la mujer empieza a repuntar. Entonces, a veces existe ese desfase. Y eso es lo que indica el por qué vemos cada vez con mayor frecuencia a mujeres con chicos más jóvenes como pareja, porque están a un nivel de plenitud sexual similar, ella mayor, él menor. Eso se está dando. Ahora, esto entonces de los embarazos es más, a su criterio, es más por falta de educación. Totalmente, totalmente. La falta del involucramiento también de la familia, licenciado Aguilera, tiene que ver, tenemos que reforzar los valores, de manera que el adolescente aprenda a vivir sin culpa su sexualidad, pero aunándola a los valores, aunándola al respeto de él como persona, de su autoestima, el saber esperar,
probablemente ya está listo físicamente para iniciar una actividad sexual, pero no psicológica ni emocionalmente, y somos nosotros los padres los que debemos guiarlos en este aspecto, explicarles que es normal que sienta ese despertar hormonal. Lo que no es prudente es tener una vida sexual activa sin estar preparados y sobre todo sin protegernos. Muchas chicas están planificando con todo tipo de pastillas, pero no se están protegiendo. Sí. Y esas son las cosas que hay que diferenciar y hay que hablar con ellos. No tengan miedo. Los padres de familia dicen, bueno, es que no he iniciado el diálogo con mis hijos. ¿Cuándo es el momento? Ya. Desde siempre, desde que el niño es niño hay que hablar de sexualidad con ellos, hablarles claramente cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer, cuál es el nombre de sus genitales, la manera de hablar, de vestirse. Eso también es educación sexual. No tendríamos por qué asustarnos. Si usted no tiene una respuesta en el momento, nunca le diga al niño, no hable de eso, o no me estés preguntando esto. Si no tiene la respuesta, búsquela en internet junto con su hijo, de manera que sea usted como padre de familia el que le responda. No lo deje con la duda, porque si usted no le responde, cualquier otra persona le va a responder probablemente igual o más perdido que el mismo niño. Entonces, como padres de familia somos nosotros la herramienta básica para poder educarlos. ¿Usted está casada? Estoy casada, soy madre de familia también de un varón de 12 años. Y ya le ha tocado así que la vi en la televisión, mamá, pero estabas hablando ahí de relaciones sexuales, ¿y qué es eso? Totalmente, con mi hijo, y más siendo varón, he hablado claramente, he respondido todas sus dudas, sus preguntas, y puedo ver en él a un chico bastante responsable, muy maduro para su edad, que escucha hablar de estos temas con mucha naturalidad. No hay morbo de parte de él, no hay malicia, y eso ha sido por la manera en cómo se han abordado estos temas. Las manifestaciones de afecto entre mi esposo y yo son normales, las manos, los abrazos, de manera que nunca se ve la manifestación afectiva como algo negativo para él. Al contrario, es algo normal que requiere responsabilidad y prudencia. Ahora, en el caso de su esposo, cuando la oyó hablar, fíjate que tengo que ir a hablar ahí de sexualidad y hablar pues se habla de todo, ¿verdad? En un tema que se llama sexo sentido, no es que ir a hablar no, es que de agarrarse las manitos y darse besitos, sino que hablar de posiciones, de todas esas cosas que de alguna manera van alentando el sexo en buena lid. Le voy a contar que en el caso de mi esposo tengo mi fan número 1, un hombre que me admira y me respeta muchísimo. Ya con los cartelones más bien él ahí. Totalmente, no ha habido ningún problema al respecto. Para mí él es un motorcito que me impulsa y me hace sentir... Pero no, algún día, fíjate que ese tema muy fuerte lo tocaste. Al contrario, licenciado, yo siento que él tiene mucha confianza en mí, me dice, es necesario hablar de estos temas, alguien tiene que hablarlos, y siempre tiene la confianza de que lo estoy abordando de la manera correcta sin agredir la susceptibilidad de las personas. Bueno, pero ¿no le pasa a usted como los pastores o las pastoras que la gente dice, no, esta gente vive totalmente bien en su vida, son angelicales, no tienen problemas, no tienen dificultades? ¿Habrá también en algún momento en usted que habla del tema, que es especialista, habrá en algún momento de su relación problemas de que no se entienden? Totalmente. Tenemos espacios divinos, preciosos, y tenemos desacuerdos, pero esos desacuerdos son los que le dan el sazón a la relación. Las reconciliaciones son divinas y las aprovechamos como tal. No tengo un matrimonio perfecto, no tengo una vida perfecta, pero creo que cada una de las situaciones que se presentan en la vida son retos que le permiten a uno ser mejor persona. No puedo decir que conozco la felicidad sin haber pasado por tropiezos pasados. Entonces, todos esos tropiezos me han enseñado, me han ayudado a crecer, y hoy en día pues valoro más mi familia, valoro más mi hogar, valoro más cada situación que se da, porque no he tenido una vida completamente plena toda la vida. He luchado y he trabajado por mi felicidad y sigo en construcción de ella, sigo buscando cada oportunidad que se presenta para crecer, para madurar. Me hace falta muchísimo que aprender, pero estoy aprendiendo a vivir como todos nosotros. Siendo psicóloga, especialista en la conducta humana, no soy perfecta con mi comportamiento, me toca mejorar muchas cosas, pero tengo la disponibilidad, la disposición de aprender todos los días de todas las personas. Ahora está en la actividad política también. Así es. Decía don Frank que usted va de candidata. Así es, yo voy de candidata, casilla 139, por el partido Alianza Patriótica Hondureña, que lidera el general Romeo Vázquez Velázquez.
una persona que me dio la oportunidad de participar, una persona muy capaz, a quien yo admiro y respeto, a él y a su esposa, a doña Liz de Vázquez. Estoy participando en política, no he sido política, pero tengo propósitos muy claros de vida, licenciado. He querido llevar programas de educación, soy una fiel creyente que la educación nos va a hacer evolucionar como nación. Son múltiples los problemas, no estoy hablando de una utopía, pensar que solo con educación vamos a prosperar, pero sí es una gran herramienta. No he esperado participar en política para hacer mi parte, pero también sé que una golondrina no hace el verano. Quisiera que este mensaje pudiera llegar a todo el país, a toda la nación, a todos los sectores, y realmente trabajar con programas un poco más enérgicos que impacten y que logren resultados, sobre todo para aquella madre soltera, aquella adolescente que está perdida sin saber cómo volver. Yo tuve la bendición de tener oportunidades que supe aprovechar, pero muchas de las personas en nuestro país no han tenido oportunidades para poder aprovecharlas, y eso es lo que hay que hacer. Y a veces es que se le han negado, ¿verdad? Totalmente. Desde el mismo Estado no se ha hecho una política para poder atender esta dinámica. Y usted muy bien lo señala, una cosa es que uno desde los medios de comunicación pretenda o asuma algunas banderas, pero no tienen el impacto o el eco que puedan tener dentro del Congreso Nacional. Es lamentable, le voy a decir que tengo ya bastante tiempo de estar trabajando un proyecto de educación sexual, que le digo casi desde que empecé el programa, como 3 años, tocando puertas para que la gente entienda la importancia de esto y los problemas que nosotros podríamos abordar a través de la educación sexual. Y nunca se abrieron las puertas porque no hay contactos políticos. Entonces, mi participación no era política. Me di cuenta, bueno, la clase política en nuestro país lamentablemente está muy desprestigiada, no se cree en los políticos. Y lo primero que hacen las nuevas, cuando participamos nuevas generaciones es, quiere venir a hacer lo mismo que hacen los demás. Sí. No están conociendo cuáles son las intenciones reales de estas nuevas generaciones. Creo que es tiempo que como hondureños abramos los ojos y empecemos a emplear un voto inteligente, a realmente elegir a quienes nos van a gobernar, a quienes van a ser nuestra voz en un Congreso Nacional o en la Presidencia de la República, quienes están decidiendo por nosotros. Yo, al igual que usted, estuve sentada indignada con muchas cosas que pasaban en el país y estaba esperando que alguien resolviera lo que a mí me indignaba y lo que sentía que me afectaba como mujer, madre, esposa, hija, como sociedad en general. Pero me di cuenta que atrás de la televisión, por estar viendo noticias, no iba a resolver nada. Que criticando, juzgando o insultando a través de las redes sociales, tampoco estoy mostrando una opción de qué hacer. Tenía que participar. Definitivamente es mi deber y mi derecho, como hondureña, elegir y ser electa. Entonces, si no me gusta la realidad que vivo, pues por lo menos voy a intentar ser parte de la solución. Por lo menos voy a intentar. No me voy a quedar sentada esperando que otros decidan por mí. Voy a intentar participar. Y estoy haciendo política trabajando, no llevando un mensaje. Sé que la confianza es un factor que debe ganarse. Usted no va a confiar en mí porque yo le pida que usted confíe en mí. Yo creo que usted va a ver mis actos, mis actuaciones, y a partir de eso, usted va a determinar si yo soy digna o no de su confianza. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy trabajando en Escuela para Padres. Es una conferencia gratuita y les invito a todos los que nos están viendo a que puedan unirse a la página de Tu Sexo Sentido a través de Facebook y solicitar la conferencia, que lo están haciendo a través de escuelas y colegios públicos de todo Tegucigalpa, de todo Francisco Morazán, o a través de la página de Facebook de diputada Isis Romero, diputada por la Alianza Patriótica. Ahí solicitan la conferencia, solo dura 1 hora. Y va dirigida a padres de familia de escuelas y colegios públicos y privados. He estado en universidades, en barrios y colonias haciendo la conferencia, de manera que me queda a mí la satisfacción de que si a fin de año, independientemente del resultado, no perdí mi tiempo, no perdí mi dinero y sí invertí en la población, porque algo va a quedar en todas las personas a donde yo me he estado dirigiendo. Ese ha sido mi aporte, eso es lo que sé hacer. Yo trabajo. Y yo creo que aquí miente un diputado, yo se lo digo por experiencia personal, actualmente soy diputado en el Congreso, y no es cierto cuando un diputado dice, mire, cuando yo llegue al Congreso, sí, voy a poner esta ley, y no, es que ahí primero es que usted tiene que ir a consensuar, claro, convencer a esa clase política que está ahí,
Entonces llevarles un proyecto y vendérselos a ellos para que ellos lo apoyen, por lo menos que le den el trámite para presentarlo como moción y que quede como proyecto. Y ahí tiene que andar detrás de las comisiones para que le discutan su proyecto y ahí hablar con la Secretaría o el presidente del Congreso para que le den la oportunidad de discutirlo en el Pleno. Entonces se lleva, es una cuestión no tan sencilla, pero que no debe quitarnos el ánimo. Licenciado, pero ¿cuántos diputados tienen años de estar legislando y jamás levantaron su mano siquiera para proponer una moción? Nada, no levantaron nada. Y estamos reeligiendo a esta gente. Creo que no hay nada más frustrante que ni siquiera intentar algo. Yo tengo muy claro mi propósito, tengo muy claro hacia dónde quiero llegar en relación a los programas educativos y de reinserción educativa para muchas personas. Lo tengo claro, sé que no es fácil, pero nada en esta vida es fácil. Sí. Todas las cosas que valen la pena hay que trabajarlas y hay que esforzarse. No basta una buena intención, hay que tener capacidad, hay que tener conocimiento. Y hay que buscar hacer el esfuerzo porque estas cosas se logren. Completamente. Se logren, claro. Y yo creo que el Congreso Nacional necesita renovarse, ¿verdad? Buscar ese equilibrio que sea necesario para sacar a Honduras adelante. Es que tenemos que quitarle el poder a los que lo han tenido y que lo han manejado para su interés personal, que buscan una diputación al Congreso Nacional para dar un carro de lujo, para comprarse una buena casa y no para orientar su participación, porque de repente usted no presenta una moción, un proyecto, pero discute en el seno del Congreso, tiene una participación activa cuando se están discutiendo algunas leyes, de levantar su voz y decir, no, eso no conviene a los intereses del país, ese proyecto no es un proyecto que viene en beneficio de los hondureños, y uno puede ser activo también en esa área. Entonces el Congreso es una excelente, debió haber sido siempre una plataforma para hacer cambios sustanciales en Honduras. Es que es una plataforma para darle voz a la voluntad del pueblo y no se ha empleado de esa manera. Creo que hoy en día las nuevas generaciones ya no están peleando por tradición política, están utilizando el voto duro, porque hoy en día ya estamos queriendo incluir a todos, independientemente del partido político al que estén participando, perdón. Creo que la política debe ser inclusiva, incluirnos a todos, darnos la participación a todos. Es lamentable que en pleno siglo XXI, en un país como el nuestro, tan rico en recursos, nos digan, usted no tiene oportunidad porque no es de tal partido político, o usted no puede, aunque tenga un currículum súper preparado. Se imagina quienes no han tenido acceso a la educación. Si nosotros que hemos tenido acceso a formarnos, se nos ve complicada o limitada la oportunidad. ¿Qué sucede en los barrios y colonias de nuestro país, en donde nadie de ellos entra? Son muchas las necesidades de nuestro país. Tenemos abundancia de recursos. Y que la gente, yo creo que aquí el llamado lo hemos hecho nosotros desde Canal 36 en el sentido de que hay un 45% de la población que no le importa lo que ocurre, pero son los primeros que van a pedir. Es el primero que está pidiendo la bolsa solidaria, es el primero que está... que si le suben a la energía, brincan, es el primero, todo el tiempo está protestando, pero a la hora de elegir, se queda en su casa. No, es que los políticos todos son iguales. No, tendrá que haber 230 diputados en Francisco Morazán. ¿Cómo es que usted no va a encontrar gente con dignidad? Gente honesta, gente correcta, gente que por su trayectoria de vida, pero eso tenemos que buscarlo nosotros, decir, no hombre, por este vale la pena votar, porque sus ejecutorias, ¿qué familia tiene? ¿De qué familia viene? ¿Cuál ha sido su actuar en su vida profesional? ¿Cómo es en la sociedad? Hasta cómo es de vecino. Completamente. ¿Verdad? Si una persona que tiene problemas o no tiene problemas de alcoholismo, un hombre que tiene 5 hogares, no puede ser un hombre normal. Es un padre de la patria. Sí, es un desadaptado. Entonces, yo creo que son valores en los Estados Unidos, por el hecho de que alguien, una sociedad que dice que son muy liberales en el sentido, porque hemos hablado mucho de la parte sexual. No, y de aquí aceptamos los homosexuales y las lesbianas. Pero si un congresista ha tenido relaciones homosexuales, ya no tiene opción para ser congresista. O que tiene 2 mujeres, ya no puede ser, que tiene 2 hogares, ya no puede ser congresista. Y en Honduras esto lo vemos como común.
Había un presidente que entró por la fuerza y que dijo que tener 10 mujeres o 20 mujeres, nadie lo cuestionó, y que se da luego de decir que tiene 60 hijos. ¿Cómo puede ser eso? Eso se llama integridad. Sí. Integridad son valores básicos de los seres humanos. Creo, y como se lo decía, no necesitamos únicamente tener la intención de hacer las cosas, sino también estar preparados, capacitados y ser realmente un ejemplo a seguir. Ojo, no perfectos, porque todos. No podemos ser tampoco decir que tenemos que pasar por un colador y ser puritanos. Nadie llegaría. No, bueno, no tendríamos ni sacerdotes, ¿verdad? No tendríamos ni cardenales ni tampoco pastores, porque tampoco es que nos vamos a poner que, mire, hay gente que quiere que usted llegue blanco como la nieve y que pulcro, ¿no? Habrá alguna faceta de la vida de uno, pero lo elemental como ciudadano, usted tiene que mostrarse. Así es. Una persona que tiene 2 hogares, decía mi papá que tenía que tener 2 cabezas, 2 órganos sexuales, 2 salarios, 2 carros, 2 casas, claro. Y pues tantas cosas más. Funciona bien, en ninguna de las áreas funciona bien porque está dividido. Es una responsabilidad bien grande, ¿verdad? No es venir y vamos a ver qué pasa, no, es desde el momento en que decidí postularme sabía que me estaba exponiendo, metiéndome, como decía mi abuelita, camisa de 11 varas, pero estoy asumiendo el reto, soy una mujer ¿Qué número es? 139, casilla 139, sí. De la Alianza Patriótica Hondureña, la que lidera el general Romeo Vázquez. Sí, porque los de la otra alianza le robaron el nombre, ¿no? Todavía está en disputa si se robó o no se robó, pero bueno, somos la Alianza Patriótica Hondureña, la que promueve la alianza con el pueblo, con Dios y con el pueblo. Estamos trabajando en eso. Creo que aquí hay algo que me gusta y es que no hay fanatismo político. Habemos muy buenos hondureños participando a través de la Alianza Patriótica Hondureña. Tengo compañeros que también son aspirantes a cargos de elección popular. Ahí está el doctor Denis Castro. Ahí está el doctor Denis Castro Bobadilla, está Rosario García, Esmeralda Cárdenas. Socorro también. Bueno, doña Socorro es nuestra designada presidencial. Sí, qué nivel de Socorro, buena totalmente, amiga. Una mujer muy entregada al trabajo en beneficio de las mujeres. Increíble. Y en beneficio también de la sociedad por entero. Es una mujer que siempre que la he encontrado, yo tengo años de conocerla, y ella que le tiene mucho aprecio a uno de mis hermanos, siempre ha sido una mujer defensora de la mujer especialmente. Yo creo que doña Socorro es una mujer que está trabajando por dejar un legado grandísimo a nuestro país, y a nosotras como mujeres también, como le dije al principio, nos pone una vara bien alta en nuestro papel, en nuestra labor como mujeres. Creo que esto nos debe ayudar a despertar conciencia específicamente a nosotras las mujeres que hemos relegado nuestras funciones a los hombres también y decimos no somos capaces. Las mujeres tenemos mucha capacidad, licenciado, aparte de que somos capaces, tenemos el interés de salir y de sacar adelante un proyecto específico. Creo que nos caracteriza la perseverancia y el querer lograr. Si creyéramos un poquito más en nosotras, lograríamos. No pierdan la esperanza que dentro de poco va a haber nuestra primer mujer presidente. Entonces, es invitar a aquellas mujeres a que se despierten, a que no permitan que otras personas decidan por ustedes. Tienen que decidir. Si yo me quedo en casa y digo, no voy a votar porque es que ya es lo mismo de siempre o las elecciones ya están dadas, no cometan ese error, porque si usted no elige, va a ser otra persona que de acuerdo a sus intereses va a decidir por usted. Ha sido grato conversar con usted esta mañana. Y sin duda que lo importante de esto es que la juventud, y en el caso particular de las mujeres, también están saliendo adelante, y usted tiene esas dos visiones, áreas, una profesional calificada, una madre de familia, una mujer, una joven que está queriendo incursionar en un campo donde no debe existir limitante. Yo creo que aquí la participación de las mujeres se vuelve interesante, son la mayoría, y ojalá que las mujeres empiecen a votar por las mujeres, que las mujeres no vean se vuelvan indiferentes ante una realidad que la han manejado los hombres, y hasta el momento pues creo que no ha sido de la forma más correcta, ¿verdad? Todavía tenemos mucho que hacer en el país.
y de las mujeres, por parte de las mujeres puede haber un impulso. Dicen que usted, que es psicóloga, dice que la mujer tiende a ser más responsable, más honrada, más eficaces más en el eficaz manejo en de el manejo. sus En el caso de funciones. la policía de tránsito, ahora están poniendo más mujeres porque al hombre le da pena ir a decirle, mire, le voy a dar algo para que usted me deje ir, ¿verdad? Y aparentemente en este caso las mujeres han dado mayor resultado Y en le voy cuanto a a honestidad. contar que las mujeres somos menos corrompibles. Sí. La mujer tiende a mantenerse más firme en relación a los caballeros, así que todo es de que se lo crean mujeres y que se empoderen, que se den cuenta que el límite es el cielo, y para eso también existen los aviones, así que Sí. no habría por qué limitarnos. Bueno, esta mañana hemos tenido a Isis Romero, licenciada en psicología, pero también candidata a diputada. Su número es el 139 y ha sido grato poder platicar ampliamente con ella de su vida y también de sus conocimientos profesionales, y que los haya compartido aquí en el Sol de las Noticias. Don Frank Gómez. Muchísimas gracias a la licenciada Isis Romero por aceptar nuestra invitación aquí en el Sol de las Noticias y brindarnos con ese amplio conocimiento, compartir con el televidente precisamente estadísticas muy importantes, muy interesantes. Gracias, licenciada. Cholusac Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusacsur.com. Cholusac Sur, el único y más completo canal de noticias.